San Valdelomar, ¿no? Esta llamada se está grabando. Muy bien. Entonces vamos a empezar nuestra clase. Permítame presentar mi pantalla. Igual siempre, queridos alumnos, pedirles estar en lo posible atentos a la clase. Algo vamos aprendiendo. Seguramente siempre con la predisposición de querer aprender. Algo nos llevamos a la cabecita. Eso a la larga, poco a poco, vamos, digámoslo, formándonos una base sólida en nuestros conocimientos. Los conocimientos no se logran pues de un día para otro. Es un proceso largo, arduo. Entonces, siempre pedirles esa parte a ustedes de que estar atentos a la clase, participar, y así nos vamos formando como estudiantes, y eso habla bien también de ustedes como estudiantes en el Colegio Oceania. Chicos, entonces, permítame presentar mi pantalla. Sí pueden ver la pantalla, ¿no? Muy bien. Sí, profesor, sí se ve. Muchas gracias. Hoy ya vamos a hablar del otro movimiento literario. La clase pasada hablamos del movimiento colónida. Hoy ya vamos a hablar del vanguardismo. Sí, vanguardismo. Y cuando hablamos del vanguardismo peruano, ya hablamos de la literatura del siglo XX. Sí, siglo XX. Muy bien, entonces vamos acá. A ver, ¿qué pueden ver en esta imagen? Ese es un hombre. Un hombre Pintado. cogiendo la cara. César Vallejo. Un hombre Ajá. cogiendo la cara. Creo que es César Vallejo, no me equivoco. Así es. Este es César Vallejo por la famosa postura que tiene con manos en La quijada. en la quijada, en la mandíbula, ¿no? Y siempre, bueno, en este caso está retratado en los Andes, ¿no? Porque es una montaña que simula su cabello, su cabeza. Eso básicamente, ¿no? Y los bigotitos que son característicos. Muy bien, entonces vamos a hablar, cuando hablamos del vanguardismo, hablamos pues de César Vallejo. Entonces, vamos acá. Hablamos del vanguardismo en el Perú, ¿no? Bueno, en todo caso, para tener una noción del vanguardismo, hay que recordar que el vanguardismo, como tal, su origen está en Europa. Sí, en varios países europeos. Hay que tener en cuenta que el vanguardismo surgió después de la Primera Guerra Mundial y también después de la guerra de Rusia de 1917, la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Bolchevique. Entonces, estos fenómenos de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, permitieron seguramente a los europeos, de alguna manera, replantear, en este caso, el arte, ¿no? Y por ende surgieron en varios países europeos, entendido que el vanguardismo es un conjunto de ismos, terminación ismo, que puede ser así como el dadaísmo, surrealismo, existencialismo, expresionismo, etcétera, etcétera, que surgen en varios países como Francia, Alemania, Irlanda, Rusia, etcétera, etcétera. Sí, chicos, obviamente se repercute en nuestro país, llega al Perú, y ahí nos vamos a enfocar el día de hoy. Acá como teoría dice el vanguardismo peruano, ¿no? Es un movimiento literario donde cambia la forma y el contenido, o sea, acá hay una renovación, tanto en forma y en contenido, ¿no? El objetivo básicamente surge con la finalidad de renovar el arte y la literatura. Ese era su propósito, el vanguardismo. Es decir, vanguardismo viene del término vanguardia, y vanguardia es lo que va adelante. ¿Sí, chicos? Bien. En el contexto histórico vamos a indicar en básicamente el sentido estricto, vanguardia, hemos dicho, significa lo que va adelante. Esto es importante tener en cuenta, ¿ya? Vanguardia significa lo que va adelante. Es decir, este término, lo que va adelante, es un término, sobre todo, que se utiliza en las guerras, ¿no? En las guerras, porque la tropa de vanguardia es el que va adelante, ¿no? Y son los que primero que se van a enfrentar con los enemigos, con el otro ejército enemigo, ¿no? Por tal razón dice que en sus primeros años tuvo una tendencia marcada izquierdista. Cuando dice izquierdista, o sea, revolucionario, se entiende de ese ángulo, ¿no?
En el contexto cultural podemos indicar que el vanguardismo se apartó de todo principio realista, se rompieron con el realismo, ¿no? Nadie entendía la insólita descomposición de imágenes, ni la libertad de asuntos y temas, ni la distancia de los valores estéticos tradicionales. Bien, vamos a ver qué características tuvo en este caso el vanguardismo. Primera característica es innovación y la creatividad. Ojo. Los escritores vanguardistas van a innovar las letras y van a ser creativos, ¿sí? Va a haber un rechazo violento y sistemático por las formas expresivas tradicionales. En este caso que hemos visto en la clase pasada, cuando hablamos de en los poemas La Tristilia o El hermano ausente en la cena pascual, en este caso de Abraham Valelomar, nos dimos cuenta que tenía rima, tenía métrica, tenía ritmo. Ese poema tenía todas esas características, pero el vanguardismo ya rompe eso. Ahí ya no respetan la rima, la métrica, el ritmo, sino van a apostar por lo que se llama el verso libre, que no tenga ni rima, ni métrica, ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Qué más? Otra característica es el rechazo a lo tradicional, ¿no? O sea, a lo ya establecido, ¿no? Se da una vía libre, una expresión espontánea, producida por el subconsciente. Otra característica, nuevas formas de realizar literatura, ¿no? Culto a la novedad, a la sorpresa y empleo de nuevas técnicas. Esto es importante tener en cuenta que en el vanguardismo se van a empezar a usar nuevas técnicas literarias. Como por ejemplo, dirán ustedes, profe, ¿cuál? Esta imagen que vemos acá en la parte inferior, que vemos un poema en forma de, así de una espiral, ¿no? Es una técnica que se utiliza o se va a utilizar durante el vanguardismo. Esa técnica de hacer poemas en forma de dibujo se llama los famosos caligramas, ¿sí? Los caligramas, reitero, que son poemas en forma de dibujo que corresponden al vanguardismo. Te pueden preguntar en un examen, querido alumno, te digan los caligramas a qué movimiento literario pertenecen. Entonces, no nos olvidemos que los caligramas son poemas de dibujo y corresponden al vanguardismo. Otra característica en este caso es el cambio de la forma y contenido, ¿no? El contenido básicamente van a hablar de temas sociales, habla también de la pobreza, de la desigualdad social, de las influencias, acontecimientos que aquejan al pueblo peruano. Ahora, como representantes, ya saben ustedes, seguramente el máximo representante del vanguardismo peruano es César Vallejo, ¿no? Yo soy César Vallejo y dice, nací en Santiago de Chuco, corresponde. A ver, chicos, Santiago de Chuco, ¿en qué departamento está? A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos en cultura general. Trujillo. Trujillo dicen, a ver, ¿qué dicen? ¿Alguien más quiso participar que no lo copié bien? La libertad, La profesor. libertad. Claro, La libertad. muy bien. La región que pertenece es La Libertad, ¿no? La Libertad. La Libertad, cuya capital es Trujillo. Sí, cuya capital es Trujillo. Trujillo es una provincia, así como Santiago de Chuco también es otra provincia, ¿no? Ahora, César Vallejo, reitero que es el máximo exponente del vanguardismo, ¿no? Aparte de Vallejo tenemos otros escritores peruanos, por ejemplo, como Carlos Oquendo de Amat, que tiene un poema, un libro que se llama 5 metros de poemas. Es el nombre del título del poema, ¿no? Va a empezar que su poema te medía 5 metros, ¿no? Martín Adam, que es otro apelativo en este caso de su verdadero nombre fue Rafael de la Puente Benavides. Este escritor escribe 2 obras, pero la que destaca es La Casa de Cartón, ¿no? César Moro, otro escritor vanguardista, con La Tortuga Ecuestre, su mejor obra. Juan Parra del Riego Blancaluz, Alberto Hidalgo con Panoplia Lírica, Xavier Abril con Taquicardia, Difícil Trabajo, Emilio Adolfo Webspalen con su obra Ínsulas Extrañas. Ahora, quizás recordarnos de todos se nos hace bastante difícil, pero hay que tener en cuenta que el vanguardismo, sobre todo esos 3 escritores, César Vallejo, Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Y Martín Adán, son los mayores exponentes seguramente del vanguardismo en el Perú. ¿Eh, chicos? Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de César Vallejo, ¿sí? César Abraham Vallejo Mendoza. En este caso conocido como el Cholo, este era su apelativo, ¿no? Algunos le decían el Cholo,
y otro le decían el poeta del dolor metafísico, ¿no? Y hemos indicado en este caso, nació en Santiago de Chuco, corresponde a la serranía del Departamento de la Libertad, ¿no? Los temas que desarrolla César Vallejo, básicamente ahí va la temática, es el dolor humano, ¿no? El dolor, César Vallejo lo esboza, ¿no? Lo coge, esos temas. La pobreza es otro tema que desarrolla. La solidaridad universal, ¿no? Esos temas, obviamente, el dolor, la pobreza, la soledad, la solidaridad, etcétera, etcétera, lo trata de universalizar. Es decir, el dolor no solamente es para los peruanos, sino el dolor es para todos los seres humanos. Y que en algún momento vamos a sufrir, ¿no? Inevitablemente. Entonces, esos temas trata de universalizarlo César Vallejo. Bien, poco vamos a hablar de la vida de César Vallejo. Ya, chicos, César Vallejo, acá como imagen tenemos lo que es su casa en Santiago de Chuco, ¿no? Es casa museo, si en algún momento ustedes van de visita, quizás por ahí por Santiago de Chuco, ahí está la casa museo, la casa de César Vallejo, ¿no? Él nació en 1892, ¿no? En Trujillo. Eran varios hermanos. La ventaja es que César Vallejo era muy hábil, ¿no? Era muy, digamos, muy inteligente en las letras. Es decir, cuando estaba en el colegio se dice que él escribía en el periódico mural de su colegio, los publicaba allí, ¿no? Terminó de estudiar el colegio, también se puso a trabajar como profesor, fue su profesor de Ciro Alegría, y luego se fue, recuerden que antes, pues, terminar la secundaria era un privilegio, ¿no? No cualquiera tenía la secundaria. Con quinto de primaria eras ya bastante, ¿no? César Vallejo se va a Trujillo a estudiar en la Universidad de Trujillo, ¿no? La Facultad de Letras. En esa, bueno, se va con su otro hermano mayor, a estudiar en la universidad. Bueno, estando en Trujillo, él ya como estudiante de la universidad se va a conocer con otros jóvenes que van a formar posteriormente lo que se llamó el Grupo El Norte, ¿no? A ver, un momentito, ¿dónde estás? Punterito, punterito acá. El Grupo El Norte. El Grupo El Norte estuvo conformado por tres trujillanos, tres universitarios, eran universitarios en esa época. Uno de ellos fue Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? ¿Alguien recuerda quién fue Víctor Raúl Haya de la Torre? Chicos, ¿alguno de ustedes recuerda quién es Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿Tienen idea? Víctor Raúl Haya de la Torre es el fundador del partido aprista, del APRA, ¿no? Que todavía existe hasta ahora. Obviamente en esa época el APRA fue considerado como un partido izquierdista, ¿no? Y obviamente los apristas fueron perseguidos por seguramente de sus opuestos, ¿no? Hubo varios, pues, fusilados, varios apristas murieron fusilados por sus ideas. Entonces, Víctor Raúl Haya de la Torre fue un aprista, el fundador del APRA, que estudiaba en esa época también en la Universidad de Trujillo. Otro estudiante era también otro gran intelectual trujillano, que es Alcides Espelucín. Alcides Pelusín. Otro intelectual que también formaba parte del Grupo El Norte era Antenor Orrego. Incluso en Trujillo existe la universidad actualmente, ¿no? La Universidad Antenor Orrego. Estos tres muchachos eran trujillanos. Y cuando César Vallejo llega a Trujillo, a la Universidad de Trujillo, él sigue con su costumbre de publicar artículos, ¿no? Y estos chicos, Víctor Raúl, Alcides Pelusín, Antenor Orrego, leen las publicaciones de César Vallejo y dicen, wow, qué interesante, este muchacho escribe bien. Y lo van a ubicar
y lo ubican como otro miembro a César Vallejo. Eran 4 el grupo del norte, ¿no? César Vallejo. Bien. Ahora, estos muchachos eran bohemios, es decir, pues los bohemios es que leían seguramente obras de esa época que estaban en la cúspide, en la vanguardia, y luego pues tomaban su licor, no lo sé, y discutían del libro que han leído, discutían, ¿no?, sobre esos temas, hacían literatura. Pero obviamente su hermano mayor era más formal, ¿no?, más discreto. Y hay una historia, ¿no? Una historia que dice que César Vallejo un día llegó a su casa, que vivía pues alquilado, casa alquilada, cuarto alquilado. César Vallejo llegó eso de las 3 de la mañana y su hermano mayor le recriminó, le castigó, porque era ya muy tarde, ¿no? Las horas de llegar eran demasiado tarde. Y se dice que César Vallejo ingresó a su cuarto y golpeó su mesa y dijo: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Seguramente recuerdan ustedes, alumnos, ese poema, ¿no? Ese poema que inicia el poema Los Heraldos Negros. Y con esa frase empieza ese poema, ¿no? Los Heraldos Negros. Bien, bueno, estudió su carrera en la Universidad de Trujillo y en 1918 va a escribir su primer libro, su primera obra, que es Los Heraldos Negros. Obviamente Los Heraldos Negros tiene todavía una tendencia, ojo, todavía modernista, tenía una tendencia modernista. Él luego viaja a Lima pues él quería seguir estudiando, en este caso quería estudiar en la San Marcos, y pues considera que su obra, Los Heraldos Negros, no lo tomaban en cuenta los críticos literarios, o sea, no lo valoraron. Entonces él dice, pues mejor me voy a Europa porque aquí mi arte no lo valora. Así que regresa a su pueblo natal, a Santiago de Chuco. Se dice que regresó para la fiesta de San Juan, que es 24 de junio, y esa noche incendiaron la municipalidad de Santiago de Chuco. Y a César Vallejo les indicaron de ser el responsable, de ser el autor del incendio, y lo metieron a la cárcel durante 3 meses en Trujillo. Tuvo 3 meses encarcelado. Bueno, logró su libertad. A la larga se supo que él no fue el autor, fíjense que lo encerraron injustamente, ¿no? Logró su libertad, se fue a Lima, escribió su segunda obra, que es Trilce, ¿no? Trilce, publicó y se fue a Europa, ¿no? A Francia. Ahora, cuando llega a Francia, pues a nadie le conocía. Y acá en Perú tampoco era conocido, menos en Francia. Y así que empezó a sufrir en Francia, ¿no? Supo lo que era el hambre, la miseria, el frío, la soledad. Y se casa más o menos en 1929, 1930 con Georgette Philips, que es una dama francesa, y empieza a recorrer varios países de Europa, ¿no? Porque fue perseguido político también en Francia. Se fue a Rusia, se fue a Alemania, a Italia, España, y justo en España en esa época se daba la guerra civil, y pudo presenciar seguramente la guerra civil española, ¿no? Bien, entonces acá un poco vemos eso como referencia de su vida, ¿no? Ya saben que Vallejo fallece en 1938, una muerte, pues, ojo, era joven, ¿eh? Nació en 1892 y murió en 1938, prácticamente murió a los 46 años, todavía bastante joven. Y la muerte que le sobrevino básicamente es una muerte misteriosa porque no se supo la causa de su muerte, ¿no? Bien, aquí vamos viendo sus obras, ¿no? Su primer poema son Los Heraldos Negros, o Los Heraldos Negros, es su primer libro. Y hemos dicho que Los Heraldos Negros tiene todavía una tendencia modernista, así como muy parecido a lo que escribía Abraham Valelomar, muy parecido. Que tiene rima, rítmica, métrica, etcétera, ¿no? En la cual utiliza un lenguaje sencillo, de tono nostálgico, ¿no? De tristeza.
¿no? Entonces no se olviden, por favor, el primer libro que escribe Vallejo eran los negros. Y hemos indicado que el segundo libro que escribe Vallejo es la obra Trilce. Esta obra sí es netamente vanguardista. El poemario que da inicio al vanguardismo en el Perú, en la cual rompe con la ortografía. Esta obra rompe la ortografía que se ha establecido hasta ese entonces, ¿no? Ahora, recuerden que incluso Trilce, el título de este poema o de este poemario es también un neologismo. ¿Y por qué se dice neologismo? Porque cuando tú buscas en tu diccionario la palabra Trilce no lo vas a encontrar. No existe el significado. Es decir, César Vallejo lo creó, lo inventó ese nombre. Y cuando uno inventa un término y la Real Academia no lo reconoce, se llama neologismo. Y hasta ahora todavía sigue siendo neologismo porque no tiene significado. Y ahora César Vallejo se dice que atribuyó el Trilce porque su poema está enumerado en números romanos. No tiene título los poemas, solo está enumerado en romanos. Y cuando esto quiso venderlo, no supo a cuánto venderlo, no supo ni qué título ponerlo. Entonces dijo, lo vendería a 3 soles. Y de 3 soles vendría el término Trilce, ¿no? Como neologismo, ¿no? Luego de Trilce ya, estas dos obras, tanto Eran los negros y Trilce lo escribe y los publica acá en el Perú, ¿no? Y estando en Francia, publica Poemas Humanos, que es obra póstuma, y España parte de mí es de Cáliz, también que es una obra póstuma. Son 4 poemas que escribe César Vallejo. En este caso, consta de prosa y verso, tono dramático, el lenguaje es coloquial, ¿no? Y hay digamos, la temática es de compromiso social. Aquí están las 4 obras en sus portadas. Esto sí, queridos alumnos, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Hay que tenerlo muy en cuenta. Las obras de César Vallejo. Su primera obra, ya saben, Eran los negros, ¿no? La segunda obra, la obra Trilce, ¿no? La tercera obra es Poemas Humanos. Y la cuarta obra, España parte de mí es de Cáliz. Claro, ya saben ustedes, no solamente Vallejo escribió poesía, sino también escribió narrativa, pero Vallejo destaca sobre todo en poesía. Si a nosotros, los peruanos, de alguna manera la gente de otro país, de otras latitudes, ha leído algo de Perú, sabe algo de Perú, es gracias a Vallejo, porque sus obras se han escrito en todos los idiomas del mundo. Muy bien. A ver, vamos acá. Acá hay un poema que se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca. A ver, ¿quién me ayuda con esta lectura? Un voluntario, por favor, si me podría ayudar. ¿Quién me dice, profe? Yo lo leo. Vamos, chicos. Yo lo leo, profesor. ¿Cuál es tu apellido, hija? Por favor, discúlpame. Profesor. Tu apellido es Belsi, ¿no? Sí, Belsi Araya Villalobos. Muy bien, Belsi. Vamos, hija, te escucho. Y a ver, profesor, ¿sí? Piedra negra sobre una piedra blanca. César Vallejo. Me moriré en París. Con agua, con profesor no se ve casi. No sé, muy bien. Si ¿estás con tu celular, hija? ¿Estás con celular? Sí, profesor, estoy con mi celular. Si lo tratas de un poco, tu dáctil un poquito lo amplías con tu dedito. Un poquito amplíalo, hija. Ya, profesor. Ah, por ahí más o menos, ¿ya? A ver, vamos, hija, ahora sí. Me moriré en París con ¿qué dice? Aguacero. Aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París. No me corro, tal vez un jueves, como hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, proso, Trozo. está puesto, dice puesto está. Estos versos, los números, me ha puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto
con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, la pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos Húmeros. húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Muy bien, gracias, Belsi. Correcto, gracias, hija. Este poema, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, corresponde a esta obra, a Poemas Humanos. Por favor, a Poemas Humanos. Recuerden que Poemas Humanos es un libro que contiene varios poemas. Y el poema más importante de este libro, Poemas Humanos, es esto que hemos visto acá, que es Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Es el mejor poema. Ahora, acá un poco analizamos, ¿no? Esta obra, en este poema, César Vallejo hace una premonición de su muerte. Querido alumno, te pueden preguntar, ¿en qué poema César Vallejo anuncia su muerte? No te olvides, en Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Ojo, a Piedra Negra, que de alguna manera esa piedra negra podemos simbolizarlo con la muerte, sobre una piedra blanca. Dice piedra blanca sobre la vida, ¿no? Entonces César Vallejo acá hace una premonición de su muerte y cuando dice me moriré en París en aguacero, obviamente él muere en París en aguacero, ¿no? Un día, dice, del cual ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como hoy de otoño, ojo, él muere no un jueves de otoño, sino él muere un viernes de otoño, un viernes santo. ¿Qué más dice acá? La otra estrofa, la segunda estrofa dice, jueves será, porque hoy jueves que prosar es escribir, ¿no? Estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Fíjense acá, dice, César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Poemas Humanos, que se publicó, reitero, este libro en 1939, es una obra póstuma porque se publica un año después de su muerte. ¿Sí? Entonces, queridos alumnos, por favor, esto es importante que tengan en cuenta ustedes como cultura general. También te pueden preguntar, porque alguna vez yo recuerdo esta pregunta que les dice, ¿en qué poema César Vallejo hace una premonición de su muerte? No se olviden, Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Chicos, muy bien. Hay otro poema bastante conocido. Es el poema Masa. A ver, antes de ir con Masa, vamos acá ya, chicos, un momentito. Voy a presentar un pequeño poema en video, ¿ya? A ver. Un ratito. A ver. Vamos a presentar un pequeño poema en forma de video audio, un poco para comprender lo que estamos platicando. Voy a cortar la cámara un poco para ganar megas.
Muy bien, vamos a escuchar el video. Este poema seguramente ustedes lo han escuchado, estoy seguro, porque es el poema clásico de César Vallejo y en muchas actuaciones ahí, quizás ustedes también lo han declamado, y es Los famosos eran los negros, ¿no? Que es el mejor poema de su primer libro, que se llama Los eran los negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Muy bien, reitero, ese poema de Los eran los negros es uno de los poemas bastante conocidos, seguramente ustedes los han escuchado, lo han leído por ahí, es un poema bastante clásico, ¿no? De César Vallejo. Bien, a ver, vamos con otro poema, ¿ya? Bien, este poema que vamos a continuación escuchar es un poema que está vinculado básicamente al poema Los eran los negros también, pero acá el autor nos va a mostrar su protesta, ¿no? Su protesta, en este caso, hacia Dios. Hay una protesta hacia Dios porque indica que Dios, para ser Dios, tiene que haber sido hombre, ¿no? A ver, un poquito vamos a ver porque así un poco ve la cuestión metafísica de su poema, ¿no? A ver, que se presente, por favor. Vamos ahí. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me ves haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo,
surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Muy bien. Este poema, no sé, a ver chicos, ¿qué les parece a ustedes este último poema que hemos escuchado? El título del poema se llama Los dados eternos, ¿no? Los dados. Entonces, hace una referencia básicamente al sufrimiento, ¿no? Recuerden que hemos platicado algo de que César Vallejo en sus poemas fundamentalmente expresa, ¿no?, el dolor, el sufrimiento, la soledad. Y el dolor, reitero, a ver cómo lo ven ustedes. ¿Cuál será el límite del dolor, queridos alumnos? ¿Cuál es el límite del dolor? ¿O no tiene límite el dolor? La muerte. Claro, la muerte, ¿no? Para César Vallejo, la muerte simboliza como la liberación del dolor, del sufrimiento que nosotros los seres humanos cargamos sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando un poco nosotros analizamos esto, César Vallejo pues es un poeta metafísico, porque la muerte está más allá, ¿no? Ya se evidencia otras situaciones, por eso al inicio de aquí cuando veamos el punto de introducción, aquí, ¿no? Aquí a César Vallejo le indicamos que se le llama el poeta del dolor metafísico. ¿Sí? Ahí podemos explicar porque en sus poemas, sobre todo en Los Heraldos Negros, expresa, ¿no?, el dolor, el sufrimiento, la soledad, la angustia. Y este tema del dolor, César Vallejo lo que ha hecho es universalizarlo, ¿no? Universalizarlo, es decir, para todos los seres humanos el dolor está presente en la existencia humana, ¿no? Y ustedes dirán, profe, ¿y por qué le llamaban el Cholo? El Cholo le llamaron sobre todo sus tres amigos, ¿no? Víctor Raúl Ayala Torre, Alcides del Pelusín y Antenor Orrego. Ellos, como eran trujillanos, digamos, de la ciudad de Trujillo, pues, y ver a César Vallejo, pues, que venía de los Andes, simplemente le decían de cariño el Cholo, ¿no? Eso como fundamento de lo que hemos explicado esta parte. ¿Ya, chicos? Bien, aquí hemos visto el tema de otro poema, ¿no? El poema Masa, ¿sí? Este poema Masa, queridos alumnos, corresponde a otra obra bastante importante. En este caso, Masa es el poema más importante de la obra España parte de mí este cáliz, ¿ya? Hemos dicho que en poemas humanos lo más importante es piedra negra sobre piedra blanca. Y en España parte de mí este cáliz, el poema más importante es el poema Masa. Y esta obra de España parte de mí este cáliz netamente narra o hace una referencia a la Guerra Civil Española, ¿sí? A la Guerra Civil Española. Chicos, a ver, una voluntaria, a ver, que me ayuda con la lectura de este poema. ¿Quién me ayuda? A ver, algún voluntario. A ver, ¿quién levantó la manito? A ver, vamos, Vanessa Vázquez levantó la mano. Vamos, hija, te escuchamos. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia el hombre, y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y
repitiéronle, no nos dejes volar, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Muy bien, gracias, Vanesita. A ver, otro compañero, otra compañera. A ver. Yo, profesor. Vamos, hija. Key Flores, ¿no? Sí, profesor. Ah, muy bien. Vamos, hija, te escuchamos. Adelante, te escuchamos, hija. Disculpe, profesor, no había cedido mi audio. Ah, ok, no te preocupes. Acudieron a él 20, 100,000, 500,000, clamando tanto amor, y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos, con un ruego común, quédate, hermano, pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Muy bien, gracias, señorita Kay, gracias. Y a ver, otro voluntario, es chiquitito. ¿Nadie más quiere leer? Yo lo vuelvo a leer, profesor, ¿se puede? A ver, un rato, ok, voy a ver si está en línea o me abandona. A ver, María Vargas, ¿estás ahí? Vargas Ramírez. Sí, profesor. A ver, hija, ayúdame con la lectura. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Muy bien, gracias, María. Muy bien, chicos, ahí está el poema de Massa. Como les he indicado, este poema es el mejor poema de España, aparte de Mies de Cales, que está vinculado directamente a la Guerra Civil Española, ¿no? En la cual hubo pues muchas muertes, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta en este poema, ya es reitero, de compromiso social. César Vallejo asume ya de compromiso social, pero su temática sigue latente, en este caso la muerte, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron, dice, dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100,000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. A ver, un momentito, chicos. Wow. Seguimos. Pero el cadáver ahí siguió muriendo, ¿no? Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar, ¿no? Cuando dice echóse a andar, se puso a caminar. Entonces, aquí, como ustedes ven, por favor, chicos, el poema que acá, por ejemplo, en Massa, ya rompe la estructura del verso clásico. O sea, acá ya no hay rima, por ejemplo. Fíjense, si dan cuenta, acá un poco vemos esta parte. Cuando digo batalla, ¿dónde va el acento, chicos? Batalla. ¿En cuál de las sílabas? ¿En va, en ta o en ya? Va, profesor. En ta, profesor. En ta, profesor. Porque Claro, tiene la en fuerza, ta. la voz en la ta. Muy bien, en la ta. ¿Sí? Hombre, cuando digo hombre, ¿dónde va el acento? En la O, om. Hombre. Claro, Tanto, ¿dónde va el acento? Cuando digo tanto, te amo tanto. ¿En tan o en to? Tan, Tan, To. ¿no? Tanto. Muy bien, correcto.
Muriendo. Muriendo, ¿dónde va el acento? Muriendo. 3 sílabas. ¿En cuál es la sílabas? ¿En la mu, en rien o en do? La U. En rien, profesor. En rien. Aquí. Fíjense, esto termina, por ejemplo, en ento. Esto termina como acento en anto. Esto termina en hombre, pero sin H. Y esto termina en haya. Acá no hay rima. No hay rima, como pueden ver, no hay rima, chicos. Es y acá ya César Vallejo apuesta la postura de desarrollar el verso libre. Tampoco hay, en este caso, métrica. Por ejemplo, el primer verso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Digo, 7 sílabas. El segundo verso tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 sílabas. Fíjense, se rompe todo, ¿no? En el verso clásico, si el verso tenía 7, el primer verso tenía 7, el segundo también debe tener 7, el tercero también 7, el cuarto también 7. O sea, tiene que ver una uniformidad de versos. Entonces, César Vallejo, o con el vanguardismo, ya se rompe lo que se desarrolló durante el modernismo, durante el realismo, también el romanticismo, lo que era el verso clásico, que el poema debe tener rima, métrica, ritmo. Y chicos, por ese lado hay que tener bastante en cuenta porque la estructura formal en este caso ya se rompe, ¿no? Ahora, reitero, en función a su temática, César Vallejo básicamente hace esa referencia, ¿no? Esa referencia del dolor, del sufrimiento humano, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a hacer un poco de repaso, ¿ya? A ver, quiero ver si han estado atentos a clase. Lo que les voy a pedir un poco para acelerar esto, van levantando la manito, ¿ya? Van levantando la manito y les voy dando el pase para hacer en forma ordenada. Pregunta 1, dice, los heraldos negros pertenece a la etapa, ojo, esto se explica en clase, quiero ver si han estado atentos a clase, a la etapa ultraísta, a la etapa social, a la etapa política, a la etapa modernista o la etapa vanguardista de Vallejo. El primer poema. Los heraldos negros. ¿A qué etapa pertenece? ¿La D, profesor? La D, modernista. Sí. ¿Cuál es tu apellido, hija? ¿Cuál es tu apellido? Flores León, profesor, Key. Muy bien, gracias, Key. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Key? Ella dice modernista. A ver, vamos a contrastar. Eso hemos explicado acá. Acá está. Modernista, pusimos su flechita, los heraldos negros. ¿Ok? Muy bien, Key. Excelente, Key. Excelente por estar atento a la clase y eso ya se le va quedando a ella, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces respuesta aquí es la D. Correcto. Ojo, preguntas sencillas de lo que hemos hecho nada más. Nada hay nada otra cosa que no hayamos hecho. Dice la 2, el que sabe igual me levante la mano. Obra en la que Vallejo denuncia la injusticia y la discriminación de un niño. Acabo un lapsus, sí. Bueno, hemos visto sus poemas, pero lo que no les hemos platicado nada es de su profesor. Narrativa, ¿no? Aquí la respuesta es... ¿Qué me has dicho, hija? Con toda confianza, no te preocupes. Pertenece a Panco Yunque, profesor. La A, profesor, la A. Ajá, muy bien. Ojo, cuando vemos acá dice, cuando dice Vallejo denuncia la injusticia y la discriminación de un niño. Ojo, hay discriminación de un niño. Ese cuento, porque es un cuento que corresponde a Paco Yunque.
Ya, Paco Yunque. Y ya saben que Paco Yunque narra la historia de un niño que va por primera vez a su escuela, a su escuelita. Y en esa escuelita, él entra, Paco Yunque entra pues todo asustadito, no conocía a nadie, los niños correteaban, jugaban el primer día de clase. Ahora, en esa misma aula estaba otro muchachito, otro niño, seguramente a edad de Paco Yunque, pero que era el hijo de, digamos así, en la que su mamá de Paco Yunque trabajaba. Es decir, la mamá de Paco Yunque trabajaba en unos terratenientes, así que tenían muchas tierras, y ahí era la servidumbre, su madre de Paco Yunque. Y uno de los niños, reitero, el hijo de este gamonal era Humberto Grieve. Ahora, este Humberto Grieve simplemente no copia la clase, no hace la tarea, y lo que hace es quitarle el examen, la práctica, la hoja que tienen que desarrollar los niños, y se lo quita a Paco Yunque, le dice, pues como tú eres mi servidumbre, pues tú me tienes que dar, se lo quita, y pues el profesor cuando revisa las actividades, el mejor trabajo era de Humberto Grieve, que no era su trabajo, sino era de Paco Yunque. Y Paco Yunque, cuando revisa tu trabajo, le dice, pues Paco Yunque no, pues simplemente no contesta y lo castigan a Paco Yunque. Ahí vemos, ¿no? Esa denuncia, esa injusticia, esa discriminación, porque es por ser simplemente su madre la servidumbre del patrón, su hijo de ese patrón tiene que aprovecharse de este niño indefenso que es Paco Yunque, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a otra preguntita. Esto sí hemos hecho. Poemario de Vallejo donde aparece el hogar provinciano, las imágenes paternas, las referencias constantes a Dios. Lo que vimos el primer poema, en Los Heraldos Negros, y el otro poema, Los Dados Eternos, corresponden. A ver, ¿a qué obra creen que corresponde? Cartas a un ángel, Heraldos Negros, Prosas Profanas, Alma América, España parte de mí es de Cáliz. A ver, ¿qué me dice, profe? Yo le puedo decir. Un Trilce, voluntario. profesor. Trilce. Trilce, dicen, ya, pero no tenemos acá Trilce, hija, como alternativa. En la pregunta 3. La B, profesor. La B, ¿no? Claro, acá la respuesta es la B. Los Heraldos Negros. Ya, poema de Vallejo en que aparece el lugar provinciano, ¿no? Yo había leído la 4. Ah, ya, sí, hija, seguramente. Ahora, Cartas a un ángel, recuerden que no es poema de Vallejo, ¿eh? Cartas a un ángel es un poema de Carlos Santiago Salaverry, ¿no? Alma América no es tampoco de Vallejo, es poema de José Santos Chocano. Prosas profanas no corresponde a un escritor peruano, prosas profanas corresponde a Rubén Darío, un poeta nicaragüense, ¿no? Entonces ahí la respuesta es la B. A ver, en la 4 dice, poemario de Vallejo sorprendentemente innovador por romper los cánones poéticos y gramaticales. Masa, España, aparte de este cáliz, Trilce, poemas humanos o los herreros negros. ¿Cuál es ahí? Esto está fácil, chicos. Trilce. Claro, Trilce, no se olviden. Sí. Trilce es la obra que va a dar inicio al vanguardismo de César Vallejo. Y en Trilce rompe pues los cánones poéticos, gramaticales. Ahí hay poemas, incluso hay un poema de caligrama, ¿no? En Trilce. Esa es la respuesta. Muy bien, queridos alumnos, quedamos acá. No sé, ¿o alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Por mi parte, ninguna, profesor. Muy bien, Belce, gracias. Muy bien, queridos alumnos, algunos ya han estado muy atentos a clase, les felicito, sigan así, atendiendo la clase. Ya nos vemos conmigo en otra oportunidad, que tengan un bonito domingo y un inicio de semana y que esta semana que viene les vaya súper. Y que el día
Sí, igualmente 14. para usted, profesor. Y el 14 de febrero les engrían mucho sus seres queridos. Gracias, chicos. Feliz domingo y nos vemos la próxima. Feliz Hasta luego, domingo, chicos. profesor. Que pase un lindo día de la amistad y del amor. Lo mismo a ustedes, queridos alumnos. Que les vaya súper.